Bienvenidos a nuestro episodio 152 y por si no se acuerdan, estos días acabamos de empezar una nueva, por así decirle, temporada, donde ahora voy a estar hablando de varios temas de salud integral, revelando cada uno de los pilares. La vez pasada hicimos un episodio de la parte del cuerpo y el lenguaje del cuerpo y cómo se comunica nuestro cuerpo constantemente. Entonces, ese es el pilar de nutrición o de la parte física. El día de hoy vamos a hablar de una parte cognitiva y metabólica, porque es curioso, y justo usé esa palabra porque voy a hablar de curiosidad y de qué tan importante es esas preguntas que de niños hacemos muy constantemente y de adultos pues ya no nos interesa, nos volvemos indiferentes y tristemente los sistemas de educación nos van quitando toda esa curiosidad al no permitir que nosotros nos expresemos en una clase, nos expresemos en dudas, nos expresemos a veces en algo que hemos leído y que queremos compartir y tristemente muchos de los sistemas pues no permiten esa participación tan importante y es tan aburrido ya y tan arcaico los sistemas que los niños actuales ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren estudiar y hoy yo entiendo perfectamente por qué. Si yo hoy regresara a estudiar, de verdad a mí también me daría mucha flojera, porque es triste cómo todo se ha quedado en la antigüedad, en una parte realmente deficiente. Los maestros obviamente cada vez están más desmotivados y pues son por obvias razones, ¿no? Aparte de que el sueldo de un profesor es ridículamente pobre, el trato que se le da a los profesores en prácticamente todas las universidades, aún en las privadas, es deplorable y pues ahora se trata de pasar al alumno, porque el alumno ya no es un estudiante, el alumno ahora se convirtió en un cliente, porque la educación hoy ya no es algo que permita un conocimiento, sino es un negocio. Antes, aún esas universidades privadas, aún cuando cobraban cuotas exorbitantes, todavía había un poco de interés en la parte académica. Hoy les puedo decir con pruebas que ninguna universidad, ninguna, vale la pena y tristemente cada vez vemos cómo la educación se va pues destruyendo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues despertar esa curiosidad y aprender por nuestra cuenta, porque ese es el futuro. El futuro va a ser que estas plataformas de inteligencia te eduquen y a lo mejor te van a educar mucho más profundo de lo que ahora lo hace un humano, porque no van a coartar tu creatividad, no van a coartar tus preguntas y no te van a hacer que pases una evaluación simplemente porque pagaste la aplicación, sino que va a quedar en ti la parte ética de hacerte responsable. Por eso es tan importante este tema y por eso el episodio de hoy se llama Despierta esa curiosidad y por qué el poder de preguntar es tan importante y esa pregunta tan simple es, pues, hacerla, nada más. Es empezar a movernos en otro plano donde realmente podamos ir aprendiendo más de lo que estamos viendo, de lo que estamos, pues, ahora sí que usando en nuestras vidas. Entonces, por eso es que hoy les comparto todo esto y bueno, pues tenía unas imágenes preparadas, pero pues la tecnología tenía otro plan para esta presentación. Entonces, bueno, no importa. El punto aquí es que vamos a hablar de esta parte de la curiosidad y cómo es tan importante que ustedes entiendan que nosotros
vivimos a través de ser curiosos. Cuando a ti se te quita esa curiosidad, pues prácticamente estás pasando a otro plano donde tal vez te estás convirtiendo en un vegetal. Y se oye drástico y se oye duro, pero pues la gente que ya no tiene curiosidad, no sé cómo pueden sobrevivir. Y curiosidad no me refiero a que te estés metiendo a las redes sociales y veas lo que le pasó a tu amigo, amiga, novia, novio, lo que sea. A esa curiosidad no me refiero. Me refiero a la curiosidad de saber por qué están pasando cosas en tu vida y qué tipo de cosas están pasando y por qué es que todo este sistema de curiosidad se alimenta a través de que nosotros despertemos esas preguntas otra vez en nuestra vida. Y otra vez porque pues fueron apagadas por la educación, porque fueron apagadas por estos sistemas que estaba mencionando y porque fueron apagadas a través de no entender que la maravilla más grande de este universo es que tú seas capaz de hacer preguntas. Y cuando ya no haces esas preguntas, pues simplemente se te está acabando el tiempo en esta vida. Y lo que estás haciendo es simplemente destruyendo lo que va a pasar contigo y con lo que quieras demostrar en tu vida. Entonces, todo eso es lo que nosotros no entendemos hasta que perdemos ese espíritu de la curiosidad. La forma más pura es esa fuerza que sientes de saber por qué X aparato, por qué el cielo es azul, por qué las plantas son verdes, lo que sea que te estés preguntando, todas esas preguntas, ninguna es tonta y todas tienen una razón de ser y es esa fuerza de innovar y de ser creativo y es esa fuerza que te va a ayudar a alimentar tu inteligencia. La curiosidad enciende tu cerebro de una manera que tú eres capaz realmente de ver cómo esas zonas del cerebro empiezan a encender diferentes puntos. Uno de esos puntos se llama una área tegmental ventral. Los nombres no son tan importantes, pero es bueno que lo sepas por si un día estás en una plática y sabes esos nombres o entiendes de esos temas, etcétera. Bueno, esta área tegmental ventral, que es el centro del sistema dopaminérgico, o sea, el sistema que libera dopamina, es la fuente de la motivación. Cuando tú no prendes esa zona, cuando tú te vuelves indiferente a lo que está pasando en tu vida, simplemente todo se acaba. Todo se acaba y pues tristemente ya no eres capaz de hacerte preguntas más importantes, de hacerte preguntas que realmente te den ese espacio para reflexionar y que te ayuden a ir creciendo en la parte de la memoria y en el arquitecto de esa memoria que se llama tu hipocampo. Esa zona y esa región del cerebro es la que te va a crear esas memorias a largo plazo. Entonces, entre más apagada esté tu curiosidad, entre más indiferente te vuelvas, menos vas a crear esa recompensa de dopamina y menos vas a encender tu cerebro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a buscar alternativas como alcohol, como redes sociales, como tu propio inmerso en un trabajo repetitivo, como relaciones tóxicas, como comida, como otros placeres sexuales tal vez. Y todo eso es lo que va a llenar esos huecos de dopamina. Entonces,
Lo que nosotros estamos viendo con todo esto es cómo se pierden estas funciones. Y estas funciones se van a perder cada vez que yo no genero estos neurotransmisores, cada vez que a mí no me da la gana hacer preguntas porque simplemente estoy cansado. Estoy cansado de, pues, la educación que tuve, estoy cansado de la rutina, estoy cansado de lo que me está pasando y pues no, ya no tengo esa curiosidad, ya no tengo ese espíritu de hacer las cosas mucho más interesantes, mucho más eh, atractivas para mí. Todo ese cóctel químico es una cascada de recompensas que en realidad crea esa liberación de dopamina y es un estímulo primero que se presenta con una novedad, con algo nuevo que estás entendiendo en tu vida, con algo que probablemente te va a servir, que es un reto y que al principio puede ser que no lo entiendas. Después de ahí, tú empiezas a generar esa liberación de dopamina y esta región de segmental ventral o tegmental ventral es la que empieza a mandar las señales al hipocampo y entonces se empieza a crear la cascada de liberación de dopamina. Esa cascada de neurotransmisor ahorita de esa dopamina lo que hace es que crea que las neuronas se vayan pegando y haz de cuenta que cada una de mis manos es una neurona y en este espacio que no se pegan es donde se van a liberar los neurotransmisores. Entonces ahí se genera un estímulo eléctrico y químico o electroquímico y ahí se fortalecen las conexiones sinápticas. Entonces, cada que hace sinapsis, cada que estas neuronas se van pegando prácticamente porque no se pegan, entonces se consolida una memoria. Cuando en la escuela me dan los temas de una manera aburrida, de una manera mediocre, de una manera arcaica, pues no me atrae, no me atrae la escuela y entonces pierdo todo el interés. Y entonces ya se va apagando ese sistema de dopamina y cada vez se apaga más y más hasta que simplemente ya no se te antoja nada de lo que puedas estar estudiando y poco a poco vas perdiendo esa capacidad también de memoria y también de motivarte. Y cada vez necesitas más estímulos para generar esa motivación. Ahora, ¿qué pasa a nivel de lo que vas a generar de estrés? Porque todo esto te va a generar un estrés. No acordarte de las cosas genera estrés y preocupación. La alquimia de ese estrés va de esa amenaza que sientes. La curiosidad no solo cambia lo que aprendemos, sino que también nos ayuda a enfrentar los eventos de incertidumbre, los eventos de presión que tenemos y todos los eventos que podemos nosotros interpretar en nuestra vida y de ahí generar una solución, de ahí resolver un problema y de ahí empezar a trabajar con estas partes de buscar la manera de acercarme a otras personas y ver cómo resolver ese sistema, ese problema, lo que sea que tengas. Uno de los hallazgos más importantes en un estudio que se hizo sobre la evaluación de estas amenazas y los retos fue que los individuos que reportaron mayor curiosidad sobre una tarea no la vieron como una amenaza que fuera abrumadora, que realmente los hiciera sentir completamente estresados, sino que
lo que ellos empezaron a ver es que la evaluaron como un desafío estimulante. Y esto significa que a ti te dieron ganas de resolver ese problema. Cuando a ti te dan ganas de resolver ese problema o un problema en tu vida, entonces empiezas a trabajar estas áreas de tu cerebro y empiezas a resolver lo que sea que se te presente en tu vida. Entonces, entre más te enfrentes a todos estos eventos, mucho más capaz vas a ser de lo que se te presente en tu vida. Ahora, ¿cuál es el poder de una perspectiva dentro de estas amenazas? Cada vez que las demandas de la situación superen los recursos que creemos que tenemos, entonces vamos a generar una ansiedad y a evitar las cosas. Y eso va generando una apatía. ¿Qué es que algo, una demanda en tu vida, supere una situación? Pues que no la entiendas, que no sepas qué hacer. Y si no sabes qué hacer y nunca has resuelto problemas, pues ¿qué va a pasar? Que te sientes completamente impotente y generas ansiedad. Y entonces evitas este tipo de eventos, evitas este tipo de situaciones y a veces pueden ser situaciones sociales. Y todo eso va aislándote cada vez más, hasta que simplemente te vas literal asfixiando y te vas apagando. Cuando tú tienes curiosidad ante los eventos que están pasando en tu vida, ante los problemas, ante lo que se te presente, cada vez que te enfrentas a esas cosas, empiezas a percibirlo como un reto, como decir y empezar a pensar que sí tienes los recursos para enfrentar lo que sea que la vida te esté presentando. Y eso te va a generar un compromiso con superar ese evento y con empezar a crecer cada vez más, porque cada vez te comprometes más contigo y cada vez tienes más confianza en ti mismo. Entonces, ese debería de ser el rol de de los sistemas de educación. No debería de ser un rol que realmente, eh, pues, sea tan triste como esa forma ya de enseñar, pues, que ya no aplica, que no aplica porque es repetitiva, porque te empiezan a hacer como un animalito porque te piden que memorices las cosas, animalito me refiero a un perico, y puedes memorizar y repetir lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que estés generando buena memoria. Eso lo único que quiere decir es que estás aprendiéndote cosas que te están pidiendo y que en 2 días o en un día se te van a olvidar, porque ni siquiera las entendiste, porque ni siquiera las reflexionaste. Y porque no las viste como un reto, porque simplemente te dijeron, tú apréndetelo, tú díctamelo, tú repítemelo y ya, o tú escríbelo en un examen. Y esa es la única función. Bueno, si solamente haces eso, pues simplemente cada vez vas a ir atrofiando los sistemas. Y las generaciones nuevas no les gusta eso. Y se entiende, es aburrido, es lo mismo. Aunque te cambien el tema, te estás aprendiendo las cosas de la misma forma y no estás entendiendo, entonces no estás generando estos impulsos, estas liberaciones diferentes del cerebro. Y eso hace que cada vez más y más personas se decepcionen de toda esta educación y de todo esto pues que vemos en las escuelas, en todos los niveles, tristemente es en todos los niveles. Y bueno, ya es obviamente ridículo cómo se ve esto en una universidad o en un posgrado, donde pues lo único que les interesa es un papel. Y cada vez esos papeles van a valer menos por lo mismo, porque el que tengas un papel no quiere decir que tengas la habilidad, no quiere decir que sepas resolver problemas, quiere decir que sabes memorizar o quiere decir que tienes mucho dinero o tienes dinero para pagar el papelito, ¿no? Entonces,
Además de todo esto, tu corazón se regula, tu corazón se regula cuando hay un cambio de perspectiva. Tu cuerpo tiene datos clave donde estos participantes en ese estudio que se hizo, se ve cómo mostraron una frecuencia que se llama de reactividad de la frecuencia cardíaca más prolongada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando te viene un evento estresante, sube tu ritmo, pero inmediatamente después baja, no se queda arriba y no sigue enviando señales de estrés y no sigue enviando esa cascada de adrenalina, de cortisol, que te va a mandar a un estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una señal de estrés que así se ve, como si fueran picos. Bueno, con el dedo quiero decir que estoy haciendo unos picos de una frecuencia cardíaca y después baja esa frecuencia y se empieza a ser más ondulada, más regulada y empiezas a tener un compromiso fisiológico sostenido. Y eso quiere decir que tú te mantuviste confiado, empezaste a pensar en la solución, empezaste a generar esta cascada de neurotransmisores y en lugar de huir, en lugar de decir no puedo, en lugar de frustrarte y sentirte el más tonto del salón, empezaste a utilizar tus recursos y a mover ciertas piezas de tu cerebro y a activar y aprender literalmente, eléctricamente y químicamente todas estas conexiones. Y entonces, ¿qué hace eso? Crea un efecto que se llama dominó, pero es un efecto dominó en tu propia salud. La dopamina, que esta curiosidad empieza a mejorar la memoria y la concentración, hace que tengas un cambio en tu salud emocional, que percibas el estrés como un desafío y no como algo que te amenaza y que te va a destruir. No es algo que te va a comer, no es algo que te va a matar, es un problema, independientemente del problema que estemos hablando. Puede ser una emergencia, puede ser un temblor y reaccionar impulsivamente te puede matar, literal. Pensar más y empezar a ver a dónde te vas a poner para que no te pase nada y respirar y tranquilizarte y mandarle señales a tu cerebro diferentes, te hace crear un desafío. Y ya no ves eso como una amenaza, sino como ese desafío de qué voy a hacer. Y vas creando resiliencia emocional. Así se le llama a la resiliencia que se crea cuando tú eres capaz de resolver problemas en tu vida, cuando eres capaz de no frustrarte y cuando eres capaz de confiar en tus recursos. Tus recursos es tu cerebro, tus recursos es tu capacidad de ver las piezas de un rompecabezas y de armarlas, independientemente de lo que en una escuela te hayan dicho. Y esto, este episodio, la verdad es que es súper importante para muchos niños y jóvenes y adultos que estén todavía estudiando, porque no es justo que todos se decepcionen y se dejen apagar por un sistema que está roto. Y deberíamos de ser más egoístas y pensar que el aprendizaje ya no solo se puede encontrar en una escuela, el aprendizaje ya lo puedes tomar y encontrar de todo el universo de información que existe a tu disposición y empezar a aprender y empezar a hacerte autodidacta hoy es lo más fácil que puede haber y empezar a generar estas señales poco a poco es como cuando empiezas a hacer ejercicio. No vas a empezar yéndote un día al gimnasio y aventándote 3, 4 horas de ejercicio si en tu vida te has parado en un gimnasio. Eso es lo más bobo que puedes hacer. Entonces, con tu cerebro tampoco puedes hacer lo mismo. Si estás completamente desmotivado de tu escuela, si ya no te gusta estudiar, si te va súper mal en la escuela, lo que tienes que ir empezando a hacer es viendo cómo a través de estas herramientas puedes encontrar información
y hacerla más atractiva para ti, usando estos chats de inteligencia artificial y usando todas estas herramientas, viendo videos de tutoriales para ir aprendiéndolas, jugando con todo esto. Es un juego. Y después vas a empezar a generar esa cascada poco a poco. Vas a empezar a confiar en ti cuando veas cómo se resuelve el problema de estas inteligencias y cómo se usan. Y cuando empieces a ver temas padres que a lo mejor tú en tu escuela te los dieron de la manera más aburrida y a lo mejor estos sistemas ya te lo pongan de una manera más atractiva, pues entonces vas a generar aprendizaje y más curiosidad. Y te puedo apostar que poco a poco te vas a ir metiendo más y más y más en los temas y vas a saber mucho más que cualquier persona de tu salón. Entonces hoy ya no hay tantos pretextos. Yo sé que hay personas que todavía no tienen tantos recursos para usar estas tecnologías, pero los que pueden lo deberían de empezar a usar y los que no pueden utilizar las herramientas de sus escuelas y empezarles a sacar ese jugo, porque la curiosidad no nada más mejora la salud en sitios aislados, sino que inicia una reacción en cadena que fortalece todo tu sistema de manera integral. La fortaleza de ser curioso es uno de los frutos más importantes de un proceso que se llama resiliencia y que es la capacidad de recuperarnos de algo adverso y salir más fuerte y salir más confiado en ti mismo. Hay estudios en niños con riesgo psicosocial que mostraron una fuerte correlación positiva entre un afecto positivo, que son emociones como el interés, como la motivación, como estar emocionado y como todas estas emociones que están impulsadas por la curiosidad. Y todo eso son los ingredientes de la resiliencia. Entonces, cada vez que yo tengo interés en algo, cada vez que yo me motivo por ese interés que genero y cada vez que me da emoción resolver algo, aunque sea muy simple, eso va a impulsar a ser curioso, eso va a impulsar a buscar más de lo que ya encontré. Y esa correlación de ese afecto positivo junto con la ecuación de una resiliencia genera un coeficiente y ese coeficiente se llama afecto positivo o emociones positivas con resiliencia. Es un coeficiente de Spearman, que es el autor de todo este estudio. Y al cultivar esas emociones positivas a través de ese interés y de explorar las cosas y de ser más curioso y de preguntar más, se construye activamente una capacidad para afrontar lo que sea que se te ponga en tu vida, lo que sea que se te ponga en tu vida. ¿Por qué tanta gente pierde esa chispa? ¿Por qué empiezan a perder esa emoción, esa motivación? Pues nosotros nacemos siendo curiosos de niño. Por eso los niños preguntan por qué 5 o 6 veces. Y se te va quitando porque como padre tú le vas diciendo a veces, ya no me preguntes, ya no sé. O te frustra que a veces no sabes. Y no saber no es humano. No saber es humano, pero apagar la chispa de un niño no es humano. Es cruel. Es cruel porque le estás quitando la exploración a sus sentidos. Es como si le quitaras las ganas a un perro. Y se me ocurrió ese ejemplo porque justo apenas ahora tenemos una nueva perrita. A un perro le quitaras la capacidad de olfatear. Si tú a un perro le quitas la capacidad de olfatear, prácticamente lo vas a matar en poco tiempo, porque ellos a través del olfato generan todo un sistema de recolección de información y a través de ese olfato ellos generan emociones y a través de ese olfato perciben a las personas, a través de ese olfato perciben todo. El olfato en un perro es lo más desarrollado en su sistema nervioso. Entonces es extremadamente importante que ellos huelan y es bueno que huelan. Entonces hay que fomentar eso.
En un niño, lo que debes de fomentar es que sea curioso, que pregunte. Si no sabes, investiga. Tú ya eres un adulto y tú ya eres capaz de poder investigar las cosas. Y si puedes contestarle al principio, no sé, pero busca las cosas. Eso va a empezar a generar curiosidad en ti. ¿Y qué más apaga la chispa cuando eres niño? Pues el sistema educativo. ¿Por qué? Porque eres un perico. Memorizas, memorizas y no preguntas. Y si preguntas, te regañan y te dicen, tú apréndetelo. Mañana me lo dices. Es que no lo dijiste completo. Es que te faltaron dos palabras. Es que te falló la coma. O sea, ¿por qué seguimos en esos sistemas arcaicos? ¿Por qué? ¿Por qué no despertamos a que el mundo está cambiando y la educación no puede ser la misma? La tecnología, el acceso instantáneo a información también te puede robar el placer y el proceso de preguntarte, porque ya todo lo puedes saber en un clic e inmediatamente. Pero eso no se refiere a sistemas que te pueden ayudar a entender. Eso se refiere a buscar información por chismoso. No es lo mismo un chisme que la curiosidad. No es lo mismo explorar que ser metiche. Son cosas muy diferentes. Entonces no confundas el que constantemente te estés metiendo a la tecnología para apagar tu curiosidad. eh, ¿Cómo se llama? Por más que quiero usar palabras menos fuertes, no se me da y no me salen, pero cada vez que buscas boberías, que lo único que van a hacer es que van a ir apagando tu cerebro, sobre todo estas redes sociales que cada vez son más rápidas de mandar y mandar y mandar imágenes, 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 y no te detienes ya y no te das cuenta cuánto tiempo llevas ahí. Cada vez que haces todo ese sistema de scrolling en inglés o de pasar imágenes en español, cada vez que tu sistema nervioso se va atascando de dopamina. Y ese es el truco de todas estas redes sociales. Cuando tú inundas tu cerebro de dopamina, eres completamente adicto a estas redes sociales y eres completamente inútil para generar cascadas de conexión de neuronas y cascadas de regulación emocional. Y lo único que generas es ansiedad y emociones negativas. Esa es la curva inversa y esa es la curva tóxica que te va a llevar a deprimirte muy rápido. Mientras estás ahí no te das cuenta, pero en cuanto sales de ahí te sientes mal y te sientes drenado de energía, porque eso, al revés de la curiosidad y de la exploración, apaga tu sistema físico también. Daña el sueño, daña el cerebro, daña la memoria, daña toda la regulación de tu corazón. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro clavo para el ataúd de por qué perdemos la curiosidad y la chispa? Tu trabajo, la cultura laboral, el que tengas que seguir un procedimiento todos los días, el que no te puedas mover de un cuadradito en una empresa y que tengas que hacer tareas repetitivas como changuito, eso y la presión de sacar las cosas urgentes, porque si no, quién sabe qué va a pasar, castiga y mata la exploración. Y entonces solo recompensa una ejecución, una entrega, que es muy parecido a lo que pasa en un sistema educativo. En un sistema educativo te dicen, memoriza, dímelo todo de memoria y te pongo 10 o saca 10 en un examen porque te lo sabes todo de memoria. No sabes ni para qué es, no sabes ni con qué se come, literal, pero me lo memorizaste y eres muy bueno para memorizar. Y entonces escupes todo, vomitas todo ese conocimiento y es conocimiento como comida chatarra, haz de cuenta, que lo sueltas en un examen
sacas 10 en tu examen y se acabó. ¡Fum! Se esfuma. Ya no tienes nada aquí, ya no sabes nada. En 2 días se te acabó ese conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente lo metiste a presión. No entendiste para qué era. Es como si te atascaran de comida chatarra, pues vas a vomitar. Literal, te va a causar vómito esa comida porque está llena de químicos, de plástico, de cosas que no sirven. Entonces, que no tienen nutrientes. Cuando a ti te meten información que no sabes para qué es y solo la escupes en un examen, estás haciendo lo mismo con tu cerebro. Estás generando un cerebro obeso, por así decirle, ¿no? Donde se está llenando de cosas que no le sirven. ¿Y qué haces? Como estás tan desmotivado, como estás tan triste, como estás tan apagado, te metes a las redes sociales, que es tu droga y es tu adicción. O a ver videos bobos, porque es lo único que te estimula y porque no quieres saber nada de otras cosas. Eso pasa con muchas personas en la educación, en un trabajo, cuando son tareas a fuerzas, cuando son tareas repetitivas, cuando no te dejan ser creativo y apagan todos tus intentos de mejorar algo. Entonces, después de todo esto, que se oye triste, bueno, no todo está perdido, porque te dije lo positivo y porque ahora te voy a decir más cosas que puedes hacer. ¿Cómo cultivas todo un bosque? Porque literal, tu cerebro es como si fuera un bosque. Hay miles y miles y miles de ramificaciones de neuronas y de dendritas y de conexiones y de sinapsis que tú puedes ir haciendo. La curiosidad no es algo que se tiene, es algo que se hace. No es un rasgo que es estático, que no se mueve, sino es una práctica que se va nutriendo y que se desarrolla con el tiempo. Y en lugar de buscar respuestas, se pueden formular y aprender preguntas. Preguntas. Las preguntas te van a salvar de muchas cosas. Formular mejores preguntas te va a dar mejor aprendizaje. El objetivo no es solamente tener curiosidad, sino es vivir con esa curiosidad. ¿Cuáles son esos tres ahora nutrientes para despertar y prender esa curiosidad? Otra vez, pues hay una teoría que se llama de la autodeterminación, que identifica tres necesidades psicológicas que son innatas y que son universales. Innatas es que vienes con ellas y universales que todos las tenemos. Cuando se satisfacen esos tres nutrientes, entonces hay una motivación interna. Ya no dependes del medio exterior para generar motivación, ya la generas tú y tu curiosidad va floreciendo. Número uno es la autonomía. Es el impulso de ser el autor de tu vida y no un mediocre personaje de lo que otros quieren que seas. Tú eres el protagonista de tu vida. Aunque tengas 10 años, aunque tengas 5 años, aunque tengas 3 años, tú eres el protagonista de tu vida. Poco a poco, tener autonomía a todos los niveles que se llame autonomía. Un niño de 3 años puede tener autonomía en ciertos aspectos, un niño de 5 también, y así se va generando niveles de autonomía. El impulso de ese ser, sentir la elección y la voluntad de tomar tus propias acciones, es lo que da esa autonomía. Competencia es el segundo ingrediente y es la necesidad de sentirte eficaz. Y eficaz significa saber resolver, de dominar los desafíos que se te enfrenten en tu vida y de ejercitar tu capacidad de ser curioso. No chismoso, no metiche, sino explorar y hacer preguntas interesantes. Y número tres, las relaciones, vincularte con otras personas, entender por qué otras personas son como son, descubrir cómo hacen las cosas ellos también. Te va a ayudar a aprender nuevas habilidades, nuevas técnicas. El deseo de sentirte conectado con otros
de cuidar a otros y de ser cuidado es el ingrediente 3 para que la curiosidad y la motivación se generen internos. Y ahora ya te doy nada más 5 prácticas que puedes hacer todos los días para empezar a regar tu curiosidad y que crezca ese bosque. Número 1 es un ritual matutino. Inicia tus días con una pregunta, nada más con una, no con la pantalla, no con el celular. ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? Una nada más. Contesta eso. ¿Por qué das gracias hoy? Eso va a cambiar tu enfoque de carencia a abundancia. Número 2, haz caminatas sin nada. Sin nada me refiero sin celular, sin audífonos, sin nada. Camina y da un paseo y proponte encontrar 5 cosas que nunca antes habías notado. Y eso no tiene que ser nada complejo. Puede ser una planta que no habías visto cerca de tu casa, puede ser el color de las hojas de esa planta, puede ser, pues, cómo está cortado el pasto, cómo está cortado uno de los árboles, puede ser la textura o el color de una pared que está cerca, una referencia que te puede servir y que nunca habías visto cerca de tu casa, la forma en cómo la luz va entrando en un edificio, no sé, usa la curiosidad. 5 cosas en esa caminata, descúbrelas. Ahora cambia el guión, cambia tu guión y cuando enfrentes una dificultad, un problema, sea en tu escuela, sea en tu trabajo, sea en tu vida personal, no preguntes por qué a mí. Mejor haz una pausa, respira hondo, suéltalo por la nariz y pregunta qué oportunidad me está dando esto que me está pasando. ¿Por qué es lo que me está demandando lo que me está pasando? Entonces ya no digas, ¿por qué no a mí? Mejor di, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que necesito desarrollar para resolver esto que me está pasando? ¿Qué habilidad necesito? 4, escucha de manera distinta. En una próxima conversación que tengas con quien sea, resiste el impulso de dar un consejo y eso está en voz alta para mí porque a veces siempre quiero dar consejo. Entonces, es también para mí. En la próxima conversación que yo tenga, voy a resistir con toda mi fuerza el impulso de dar ese consejo. Entonces, en lugar de eso, haz una pregunta más profunda. ¿Y por qué eso es importante para ti? ¿O cómo te hizo sentir lo que hice, lo que dije? Y eso va a transformar la conexión que tengas con esa persona. Y eso va a transformar también cómo ves la vida a través de los ojos de esa persona. Porque te va a hacer entender la perspectiva de esa persona y por qué entendió o interpretó las cosas de cierta forma. Y número 5, en cualquier cuaderno, limpio de preferencia, empieza un diario de curiosidad. Cada que te vayas ya casi a dormir, anota una pregunta. ¿Por qué? ¿O qué pasaría si algo que te haya intrigado en tu día, que te haya despertado esa curiosidad? Por ejemplo, no necesitas que se responda la pregunta. El objetivo es solamente entrenar un músculo de hacer preguntas. ¿Por qué me enojé con cierta persona? ¿Por qué me desesperó que mi jefe me pidiera 3 veces las cosas? ¿Por qué no pude dar una solución? ¿Por qué llegué tarde a cierto lugar? ¿Por qué? Y no es para castigarte y no es para victimizarte. Nada más haz la pregunta, ¿por qué? Y después de ese por qué pon, ¿qué pasaría si hubiera sido más consciente, hubiera sido más
responsable, hubieras sido más curioso y respóndela. Solo una pregunta, solo una pregunta. La curiosidad no es nada más que sepas más. Se trata de vivir más en el hoy. Se trata de vivir más en este mundo. Se trata de atreverse a preguntar por qué, desbloquear ese sistema que está pagado por tu escuela, por tu trabajo, y empezar a impulsar esa cascada de creatividad a través de dopamina, a través de esas áreas tegmental ventral, a través de esas liberaciones de dopamina, a través de esa conexión de neuronas, a través de esa liberación de impulsos eléctricos y químicos que crean la sinapsis, a través de empezar a regular tu corazón, no de que esté en estrés y como loco, en picos y que se quede atorado, como trabado, como un timbre trabado. No, porque un timbre trabado va a acabar quemándose. Y eso es lo que estás haciendo en tu vida. Si tú constantemente con cada desafío, con cada regaño de un jefe, con cada no preguntes en la escuela, tú te estresas tanto que te quedas trabado en ese sistema de alarma, te quemas. Te quemas con adrenalina, te quemas con cortisol y tu sistema fisiológico se está destruyendo desde esas etapas tan tempranas de niño. Hay niños, amigas y amigos de mi hija con gastritis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que los niños tienen gastritis a los 5 años, 6 años, 8, 9, 10 años? ¿Qué estamos haciendo para generar gastritis también nosotros? ¿Por qué seguimos atorados en un sistema antiguo, arcaico, que no sirve? Memorizar no sirve de nada, porque no entiendes lo que está pasando, porque no sabes para qué lo estás usando, porque no te lo hicieron ni siquiera atractivo de entender. Entonces, cada vez que te abres a preguntar cosas más profundas y a explorar, no a ser metiche, no a ser chismoso, entonces vas a ver el mundo de otra forma. Y esa pequeña pregunta de por qué te va a empezar a cambiar la vida. Y ya, por último, te dejo con una pregunta más. ¿Qué podrías cambiar en tu vida si hoy eliges vivir con curiosidad? Dame la respuesta si estuviste escuchando más de 3 minutos este video. Ponme la respuesta en los comentarios y me voy a dar cuenta de cuántas personas son capaces todavía de escuchar y de ver más de 3 minutos. ¿Qué podría cambiar en tu vida si eliges vivir con curiosidad todos los días? Mil gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.